El tiempo puede comenzar a jugar a favor de Venezuela, de esa Venezuela que queremos, porque aumenta la presión a los tutores y la guerra de los números y las encuestas, a medida que se acercan las elecciones del midterm en los Estados Unidos, pueden hacer que sucedan movimientos inesperados. Si no, fíjese en la última declaración del secretario de Estado Marco Rubio el día de ayer, que es esperanzadora y la vamos a analizar en su propio contexto. Otro ejemplo de esto es que hace pocas horas también senadores de Estados Unidos pusieron nuevas condiciones para la transición en Venezuela, una resolución bipartidista. ¿Cuáles son? Ya te las voy a contar. Porque además, en medio de sendas jugadas, María Corina también hace un movimiento interesante. Una entrevista con Dinesh D'Souza, un aliado de Trump, una persona muy influyente, un comentarista conservador, con alcance, con pegada. Una pieza que le habla no al venezolano, sino a quienes pueden acelerar nuestra libertad. Y la petición de Desi Rodríguez de racionar el agua y la luz ha causado indignación, porque la pregunta es muy clara. ¿Cómo se puede racionar lo que no se tiene? Así que acompáñame a repasar las noticias de última hora y te las cuento hoy, miércoles 5 de agosto de 2026. Augusto Navarro en tu espacio, que lleva por nombre Apolítico, y comenzamos. No es casualidad que Marco Rubio lleve 3 apariciones prácticamente seguidas hablando de Venezuela, cuando las encuestas en Estados Unidos comienzan a presionar a los actores de la Casa Blanca. Con la proximidad de esas elecciones de medio término, acá en Estados Unidos, los movimientos son calculados. El pulso por la opinión pública, eso que nosotros pensamos, puede precipitar acciones o también puede darle un vuelco a otras que estén andando. El 20 de julio, en Joint Base Andrews, en Maryland, antes de viajar a la cumbre de la ASEAN en Filipinas, Marco Rubio se refirió a la mesa de trabajo. Posteriormente, el martes 28 de julio, hace nada, en una entrevista grabada en la Casa Blanca con Lara Trump, Marco Rubio volvió a hablar de ese proceso en Venezuela, justo a la par de aquella entrevista con María Corina Machado. ¿Recuerdan? Explicó el enfoque de las 3 fases de esa política estadounidense con Venezuela, pero la cosa no quedó allí, porque esto fue lo que dijo el día de ayer. Work has to happen to lay the groundwork for an election. As I said, you have to have true freedom of the press. You have to have multi-party participation. You have to have national reconciliation. And you have to have an electoral commission that will accurately count the votes. So it has to happen, and it's a work in progress. But again, it's been about 6 months since Maduro was removed. And there's a lot going on at the same time with economics and so forth. So I think we're moving on 2 tracks. We want to improve the daily lives, help improve the daily lives of Venezuelans economically so that they're better off, they're more prosperous. I think that helps as well facilitate the political transition. And you also have to have a process where every element of the political society in Venezuela has a role to play, not just in constructing elections, but constructing the governing future of the country. So I think it's going to require some persistence and a little bit of patience. Not years, but certainly months and weeks. It's going to take some time to get there. You're dealing with a system that's been in place now for almost 3 decades. So it's not going to be from one day to the next. If you look at the transitions in Eastern Europe after the fall of the Iron Curtain, if you look at Paraguay, a country that undertook a transition from authoritarianism to democracy, it took them almost 3.5 years to complete that process. These things are difficult; they don't happen. I know we are all used to instant results, or at least expectations of instant results. But if you want to do it right, what you want to have is a democratic transition that happens, that brings society together, where there's a national reconciliation, where you have political parties that are able to openly and freely participate, where you have an electoral count, but you also have an economy and a country whose institutions are functioning so that they're not inheriting a disaster, they're not inheriting a reconstruction process, they're inheriting a functional state. So all of that is to say that these things don't happen from one day to the next, but the needle's pointed in the right direction, and even though the progress is probably slower than all of us would want, there is progress and progress will happen, and we're committed to it. Esa frase importante que le recuerda al régimen que mientras Delcy y sus personeros han ido borrando paulatinamente el uso de esa figura de encargada, poco deberían acomodarse, porque no crean ellos que nadie ha notado que ahora se refieren a la monarca como presidente a secas, alguien que nunca ha sido votada por nadie en nada. Esa encargada se fue olvidando poco a poco e intencionalmente, pero a Marco Rubio parece que no, porque Rubio habló quizá con ese idioma que queremos escuchar, porque bien dijo,
meses y no años, un lapso de tiempo finito, marcado en el calendario seguramente, para que se acabe la farsa del delcinismo. Va a requerir persistencia y un poco de paciencia, no años, pero sí ciertamente meses y semanas. La frase que le recordó la etiqueta de vencimiento que tienen en su cabeza los del régimen. Y todo esto ocurre en momentos que Reuters publica esta encuesta, donde podemos ver que la proyección es que haya un cambio en la correlación de mayoría en el Congreso a favor de los demócratas. Nosotros hicimos el día de ayer lo mismo. Intentamos pulsar su opinión. Y estos fueron los resultados. Después de lo ocurrido el 3 de enero de 2026, ¿cómo valoras hasta ahora el plan de 3 fases en Venezuela? Esa era la pregunta. Con un total de 21,000 votos, no es poca cosa, al momento que grabo el video, el 36% de ustedes ve la gestión como positiva y el 64% la considera negativa. Dos cosas muy importantes para la lectura de estos datos. La forma en que elaboramos la pregunta, de hecho, es positiva. Quizá un poco tendenciosa porque parte de la premisa de un hecho que la mayoría de nosotros agradece, y es que precisamente el 3 de enero se hayan llevado a Maduro. Sin embargo, en una audiencia homogénea de gente con ideales, con valores libertarios, en donde yo he pulsado sus comentarios en cada uno de los casi 700 programas que ya hemos hecho, 2 de cada 3 personas considera que el manejo no es bueno. Además, cuando hablamos de encuestas como las de Atlas, Intel o como la de Reuters, por lo general el muestreo que ellos utilizan es muchísimo menor que esta que hicimos. Y aunque esas se hacen con mejores condiciones de neutralidad, esas encuestas rondan entre 1,500 a 2,000 personas. La nuestra, 21,000 votos. Ahora mira la situación de los eventos recientes. El medio de comunicación político de acá de Estados Unidos publica una encuesta que habla de la caída de popularidad del secretario de Estado en Venezuela, que ahora se sitúa por debajo que el presidente Donald Trump, quien a su vez también perdió puntos recientemente. Posteriormente, y casi al unísono, el presidente Trump pide a Chevron y a las petroleras de los Estados Unidos que bajen el precio de la gasolina en el país. Vaya mensaje, ¿no? Luego, Marco Rubio pide paciencia con Venezuela. Y luego de esto, lo de ayer. Y todo mientras se comienza también a presumir que esa baja que han anunciado en la producción de PDVSA podría ser un movimiento intencional de Delcy para torpedear la producción de petróleo y tratar de influir en las elecciones del midterm. Pero ahora vamos a sumarle otro evento importante, la próxima noticia. Porque un grupo bipartidista de senadores de los Estados Unidos presentó una resolución para reafirmar la política de Washington de apoyar una transición democrática, pacífica en Venezuela mediante elecciones libres y justas. El texto también insta al régimen encabezado por Delcy a convocar esas elecciones y a liberar de manera inmediata e incondicional a todos los presos políticos. La iniciativa fue presentada por los senadores Ted Cruz, Rick Scott, Dick Durbin, Tim Kaine, Adam Schiff, Jackie Rosen y Jeanne Shaheen. En esa resolución, los legisladores recuerdan que el Departamento de Estado concluyó que el 1 de agosto, pero de 2024, Edmundo González Urrutia obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones presidenciales del 28 de julio de ese año. Y asimismo, repasan la inhabilitación de María Corina Machado, el bloqueo a la candidatura de Corina Lloris, y la posterior postulación de Edmundo como parte de una plataforma unitaria, temas que en algunos casos habían quedado como en el olvido, ¿no? Fíjense ustedes quién no recuerda. Además, el documento que señala que, tras la captura de Maduro durante la operación de resolución absoluta, ese glorioso 3 de enero, Rodríguez asumió la presidencia interina de Venezuela y también cita el testimonio del secretario de Estado, Marco Rubio, ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, ese 28 de enero, cuando afirmó que el objetivo de esta política de la administración Trump es avanzar hacia una Venezuela amistosa, estable, próspera, democrática, en la que todos los sectores de la sociedad estén representados mediante elecciones que sean libres y que sean justas. Por otra parte, la resolución afirma que Delcy Rodríguez no tiene un mandato electoral del pueblo de Venezuela. Obvio, no ha dado ningún paso, nada significativo hacia la convocatoria de elecciones presidenciales libres y justas. La última vez que se le preguntó, se reía, cínica, y decía, algún día.
Y por si fuera poco, este espécimen es considerado ampliamente incapaz de ganar cualquier cargo en una elección libre y justa. Pero también recuerda que el Departamento de Estado reafirmó el pasado 16 de julio que Estados Unidos continuará respaldando los esfuerzos liderados por los venezolanos para lograr una transición democrática por la vía electoral. De esta manera, el Senado exhorta a las autoridades chavistas a restaurar la gobernabilidad democrática mediante elecciones presidenciales libres, justas y transparentes, y reclama la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, incluidos la gran cantidad de detenidos por los hechos que estuvieron relacionados precisamente con las elecciones de julio. Asimismo, advierte que cualquier detención arbitraria nueva, cualquier condena, una agresión, una desaparición forzada, muerte u otro daño grave contra personas que aspiren cargos públicos, incluida María Corina Machado, socavaría la libertad y la imparcialidad de futuras elecciones y daría lugar a acciones de Estados Unidos, apretar el botón, para exigir responsabilidad a los involucrados. Movimiento oportuno, por cierto, que se suma a otra jugada. Pero una jugada de María Corina Machado. Porque Dinesh D'Souza, un aliado de Trump, influyente comentarista conservador, ha estado conversando con María Corina, una pieza que, francamente, lleva un mensaje que cruza nuestras fronteras. La entrevista tiene mensajes dirigidos como Trump y Rubio tienen una oportunidad histórica para hacer que Venezuela sea grande de nuevo. No más apuntalar al régimen socialista. Es hora de anunciar elecciones libres. Pero usted diría que eso fueron palabras de María Corina Machado, y no. Fueron del propio Dinesh D'Souza, quien, se sabe, como le digo, es bastante escuchado en las altas esferas del poder acá. Hay un resumen maravilloso de Elizabeth Sánchez Vega que dice lo siguiente, y que efectivamente, al igual que yo piensa, que no iba dirigida a nosotros. ¿Cómo lo explica? Los venezolanos ya sabemos quién es María Corina Machado, lo que propone, lo que ha sacrificado y hasta cómo responde cuando la ponen contra las cuerdas. María Corina no necesitaba convencernos de nada. Entonces, ¿a quién estaba intentando convencer? Pregunta capciosa, ¿verdad? Claro. Era una entrevista para Washington Expone. Si usted la vio, cuando la vuelva a ver, y si no, cuando la vea, se quedará con esa idea en la cabeza. Así que si tienen una oportunidad, échele un vistazo, porque allí aparecen detalles que antes parecían insignificantes, destacaba Elizabeth. Y es que si usted tiene la oportunidad, fíjese en algo. Le preguntan cómo reconstruir el país, cómo recuperar las instituciones, cómo atraer inversiones, cómo garantizar estabilidad. Es decir, la entrevista no es a la líder de la oposición. La entrevista está enfocada en alguien que puede estar sentada en Miraflores más temprano que tarde. Y María Corina, por supuesto, tampoco cayó en esa tentación de hacer lo fácil, porque ella pudo haberse pasado 43 minutos enumerando todo lo que el régimen de Maduro y de Delcy y de Chávez y toda esta gente ha destruido, porque el material no le hace falta, pero ella eligió otro camino. Empezó a hablar del día después, del país que quiere construir, de la propiedad privada, de la seguridad jurídica, de la inversión, de instituciones fuertes. No era un discurso, digamos, para conseguir el aplauso en un acto político. Era un discurso para generar confianza en quienes algún día tendrán que decidir si nos van a apoyar, si van a invertir o van a acompañarnos en la reconstrucción de Venezuela. Y es que explica Elizabeth que hubo otro momento clave en esta entrevista, cuando hablaron del premio Nobel, porque quizá muchos esperaron el típico momento de autobombo, ¿no?, de echarse flores, en el que cualquier político aprovecha para ponerse la medalla. Pero ella hizo exactamente lo contrario, desvió el foco hacia los venezolanos, como siempre ha venido haciendo, y terminó vinculando el reconocimiento al respaldo que, según ella explicó, le ha dado Donald Trump, un movimiento mediático muy conveniente. Pero el último tercio de la entrevista coloca la guinda en el pastel, ¿verdad? Porque de repente Venezuela deja de ser el único tema y empiezan a hablar de todo el continente, de Cuba, Nicaragua, de alianzas estratégicas, de seguridad regional y del papel que podría jugar esa Venezuela libre en todo el hemisferio. Algo además, fíjese usted, con un timing muy oportuno a ese anuncio reciente del ejército de Estados Unidos de la alianza con 18 países de América para combatir el crimen organizado, ese que el del cinismo encarna de manera perfecta. Ellos son el crimen. Pero ya vamos a algo más. Antes, quería darle las gracias a Adela Guerrero por su aporte al canal y también a todos nuestros miembros que son parte de la comunidad, a quienes nos ayudan vía superchats, super thanks y a ti, obviamente, que estás viendo este video, porque nada tiene sentido sin ti. Así que
dejar tu like y suscribirse en este momento si no lo has hecho, quizás es la manera más fácil que tienes para ayudarnos. ¿A qué? A seguir creciendo, a seguir haciendo este trabajo todos los días, y a que nuestra voz llegue a cada vez más rincones. Continuamos. Ahora, todo este movimiento geopolítico se choca con una realidad de frente, lo que sucede en Venezuela. Y es que el Pitazo ha publicado un trabajo sobre la última ocurrencia de la monarca, porque escribe en su espacio que la petición de Delcy Rodríguez, esta encargada heredera de la dictadura de Venezuela, de ahorrar electricidad, tiene muy indignados a los venezolanos, quienes a diario se quedan 6, 7, 8 horas sin electricidad en promedio, mientras que en las zonas rurales los cortes superan incluso 12 horas. Exponiendo casos en distintas regiones de nuestro país, el Pitazo fue dibujando lo que a diario conversamos en cada directo, eso que ustedes me cuentan, que por cierto, esta noche volvemos a los directos. Testimonios, por ejemplo, como este. ¿Hasta cuándo vamos a ahorrar si aquí nos están matando con el agua y la luz? Se nos va la luz 5 horas y el agua viene cada 15 días. ¿Cómo pretenden hacer un racionamiento de eso que no existe? Aquí nos vienen castigando desde hace años con esto. Reclamaba, por ejemplo, Rafael Martínez, un comerciante de 45 años que a diario se queda 5 horas sin servicio eléctrico. Martínez vive en Zulia, en el estado quizá más golpeado por esa crisis eléctrica en las últimas décadas, curiosamente, irónicamente, donde los apagones tardan 5 horas en promedio en municipios metropolitanos, pero en zonas rurales, como La Guajira, han llegado a alcanzar hasta 15 horas continuas. Nada distinto, por cierto, a la Cuba del día de hoy. En esta región, donde las empresas petroleras internacionales prevén aumentar la producción en medio de la falta de megavatios para cubrir la demanda, todos los afectados, la población, debe lidiar con altísimas temperaturas, por si hay alguien que no sea venezolano y no sepa lo que es el Zulia, que alcanzan y superan los 38 grados centígrados. Ladies Adán, una maravina de 38 años, coincide con Martínez. ¿Qué más electricidad vamos a ahorrar si nos quitan la luz 5 horas al día? Me parece algo absurdo, porque los venezolanos no tenemos que estar pasando por esto, teniendo una buena cantidad de energía y de petróleo, fustigó. La monarca, haciendo gala de su cinismo, pidió este domingo 2 de agosto a los venezolanos ahorrar energía eléctrica y agua en sus hogares, en las oficinas, en los sectores productivos, como parte de acciones anunciadas para enfrentar los efectos del fenómeno climático conocido como el Niño. Bueno, ella hablaba del superniño también. Antes era la iguana. Bueno, usted sabe. Señala que este plan de ahorro busca promover una mayor conciencia ciudadana sobre el uso de los recursos naturales. ¿Qué puedo hacer yo desde mi casa? ¿Qué puedo hacer yo desde mi oficina para ahorrar energía eléctrica, para ahorrar agua? Esto era lo que planteaba Rodríguez. Pero, por ejemplo, en Lara, a los habitantes le parece insólita la petición de ahorro energético de Delcy Rodríguez. Bueno, en Lara y en todo el país. ¿Será que no son suficientes 6 horas diarias de ahorro donde no encendemos ni siquiera un bombillo? Estamos aportando de manera obligatoria, respondía Alberto Domínguez a Delcy Rodríguez. Ahora aparece el superniño, exclamó sarcásticamente. Me gusta Alberto. En un video que fue compartido con el Pitazo el día 3 de agosto. Alfredo Castro, por ejemplo, residente de Ocumare del Tuy, también expresó su descontento y calificó el llamado gubernamental como más de lo mismo. Denunció que la población lleva años lidiando con un desabastecimiento severo e impredecible. Tenemos mucho tiempo en esa situación, en un racionamiento que no tiene ninguna programación, sino que en cualquier momento no hay electricidad ni agua. Y así va con todos los servicios, señalaba. Respecto a esa solicitud de limitar el consumo, el habitante de los valles del Tuy destacó la imposibilidad de disminuir lo que ya hace falta en los hogares. Si no hay, ¿cómo vamos a ahorrar lo que nunca hemos tenido? Cuando hay, no podemos gastarla. Estamos obligados a ahorrar porque no hay. Menudo dilema, ¿no? Y es que en Portuguesa, Ricardo Pérez, vecino del municipio Espino, aseguró que los cortes eléctricos suelen extenderse por más de 5 horas diarias, independientemente de la época del año o de la ocurrencia de los fenómenos naturales. El problema no es el ahorro, sino la falta de servicio. La escasez de agua se debe, por ejemplo, a fallas eléctricas que afectan el funcionamiento de los sistemas de bombeo, porque aquí todas las comunidades dependen de los pozos, afirmaba. Los cortes eléctricos que afectan a casi toda Venezuela, por no decir toda, incluyendo el estado Bolívar, donde se genera más del 70% de la energía que consume el país a través de centrales hidroeléctricas como la Simón Bolívar, el Guri, o la Antonio José de Sucre, Managua, o la Francisco de Miranda, Caruachi, hacen que esto sea aún más grandilocuente.
No es justo que tengamos que vivir esta situación tan denigrante, sobre todo porque estamos en una zona rica en minerales. De aquí sale el oro que sostiene al país y al gobierno. No hay excusa para que estemos así, decía Rosario Pernía, una habitante del Callao, por ejemplo. Y es que Coromoto Lugo, el alcalde del Callao, que ya hemos puesto un par de videos de él acá en este programa, dijo el Pitazo que la solución, al parecer, está en una falla que presenta un transformador. Ese transformador se instaló hace 30 años para una población de 100.000 personas, pero hoy hay más de 400.000 personas. Hace un año ese transformador costaba $25 millones, es decir, 180 kilos de oro. Solo el Callao produce 5.000 kilos de oro al mes, señaló el mandatario. Y es que saltando hacia Mérida, hacia otro sector, Citlali Guillén, quien es nutricionista y emprendedora digital, recoge el medio del Pitazo, contó que las fallas eléctricas duran al menos 5 horas también, es como el promedio, ¿no? Las cuales, por supuesto, interrumpen su trabajo. Ha dicho, es bastante molesto que nos manden a ahorrar. Nosotros no contamos con los recursos para una planta eléctrica o algo así. Tenemos un mini UPS, un UPS, solamente para el internet y con eso logramos trabajar. Siento que la productividad en la ciudad ha bajado debido a los cortes eléctricos que cada vez son de más horas y que afectan sobre todo a los comercios, confesaba Guillén. Los racionamientos eléctricos en Venezuela son de vieja data, pero en marzo de 2026 se recrudecieron gravemente. Entonces, la encargada, la interina, la monarca Delcy Rodríguez, anunció ese plan especial de ahorro de 45 días debido, usted se acuerda, ¿no?, al pasaje perpendicular de los rayos solares, el cual terminó y siguieron los racionamientos. Delcy dijo ahora que el Ejecutivo se prepara ante el escenario de aumento de temperaturas y disminución de los periodos de lluvia y además reducción de fuentes hídricas, efectos que, indicó, esta vez no eran culpa de la iguana, sino que podrían extenderse desde agosto hasta principios de 2027. Los argumentos de la neotiranía de Rodríguez buscan esconder la ineficiencia de la Corporación Nacional Eléctrica, de Corpoelec. ¿Para qué? Para cubrir la demanda eléctrica del país, que ronda los 13.000 megavatios. Corpoelec mantiene un déficit en la generación de electricidad que se agravó profundamente con los terremotos que azotaron a Venezuela el pasado 24 de junio, ya que quedaron fuera de servicio alrededor de 600 megavatios que se producía o que producía la termoeléctrica Termocarabobo, de los cuales no han podido recuperar ni siquiera 300. La demanda del país ronda los 13.000 megawatts y Corpoelec no la puede cubrir. Y aunque se cuente con suficientes plantas térmicas para cubrir el consumo, la generación de ellas ronda los 2.500 megawatts, apenas el 13% de la capacidad instalada. El resto, bueno, ya usted sabe, fuera de servicio por averías, por fallas de mantenimiento y en algunos casos por escasez de combustible. Esto según los mismos reportes de Corpoelec que ha conocido el medio del Pitazo. La administración de Delcy Rodríguez, este tutelaje del gobierno de los Estados Unidos, ha anunciado en los últimos 2 meses las firmas de memorándum de entendimiento con empresas internacionales para la recuperación del sistema eléctrico nacional. Pero son memorándums, pero son planes por adelantado, porque los propios ejecutivos tardarían meses e incluso años en poder concretarlos y en terminar de firmarlos. A la par, el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, el señor John Barrett, informó este lunes 3 de agosto que realizó una visita, no sé si lo recuerdan, una visita técnica a la central hidroeléctrica Simón Bolívar, en el Guri, en compañía de expertos del Departamento de Estados Unidos, del Departamento de Energía, quise decir, en donde quizá pudieron constatar otras cosas. Una inspección respaldada por el Departamento de Estado y coordinada con las autoridades eléctricas venezolanas. Esta tuvo como objetivo realizar un diagnóstico técnico para trazar la ruta de modernización del sistema eléctrico nacional. Y es que Barrett destacó que este esfuerzo conjunto busca impulsar la recuperación económica del país. ¿Cómo? Alineándose con el plan estratégico de 3 fases promovido por la administración de Donald Trump. Mientras tanto, el venezolano sufriendo las de Caín y el régimen, ellos sí están en su aire acondicionado bien tranquilitos, y sin ahorrar nada. Y para cerrar, destaca el portal La Patilla un curioso resumen de la que anda en preaviso, la nueva mandamás del chavismo, Delcy Rodríguez, quien ha ejecutado paulatinamente una reestructuración del gabinete que heredó de Maduro. En apenas 7 meses de interinato, ya ha realizado 25 designaciones ministeriales, desplazando a buena parte de los funcionarios que acompañaron al dictador durante los últimos años de él en el poder y antes de que Delcy lo entregara.
De las 34 carteras ministeriales, 18 han cambiado de titular, 18. Esto desde enero. Mientras que solo 16, menos de la mitad, permanecen en manos de los mismos ministros nombrados por Maduro. Además, al menos 6 ministerios han pasado por 2 o más relevos en este periodo de tiempo, reflejando esa inestabilidad interna del régimen en este momento. Entre los principales desplazados figuran pesos pesados del chavismo como Freddy Ñáñez, como Alex Saab, por fuerza mayor, o como diría el Tribunal Supremo de Justicia, una ausencia forzada. Ricardo Molina, Magali Gutiérrez, José Márquez, Ernesto Villegas, Ricardo Sánchez, Eduardo Piñate, Gabriela Jiménez y Coromoto Godoy. Además del entonces ministro de la Defensa, el narcoministro, ¿se recuerdan? Del preparador de bodas, de Vladimir Padrino López, o de Iván El Gil. Porque de todos ellos, solo Padrino López e Iván El Gil sobrevivieron a la purga cuando fueron relevados a cargos nuevos. El primero dejó el Ministerio de la Defensa para Agricultura y Tierras, para sembrar cosas, muy acorde a la Fuerza Armada Nacional, mientras que El Gil pasó de la Cancillería al Ministerio de Ciencia y Tecnología. El resto terminó fuera del gabinete, incluso aquellos que inicialmente fueron reciclados en otros despachos, como Aníbal Coronado Millán, como Ñáñez o como Márquez, quienes fueron posteriormente removidos y ya. La cartera con mayor inestabilidad ha sido el Ministerio de Transporte, ya que acumula 4 ministros desde la caída de Maduro. Tras la salida de Ramón Velázquez Araguayán, pasaron por el despacho Coronado Millán, Jacqueline Faría, la eficiente, la del Guairo, usted sabe, la que va a reconstruir Vargas, y finalmente Francisco Garcés. La misma dinámica se repite en ecosocialismo, donde Ricardo Molina fue sustituido por Ñáñez y posteriormente por Nelson Rodríguez. Y en salud, una cosita tan importante como esa también pasa lo mismo, donde Magali Gutiérrez dio paso a Nurami Gutiérrez y luego a Carlos Alvarado. Otros ministerios han sufrido lo mismo. Hábitat y vivienda, cultura, usted sabe, el clásico enroque chavista donde todos son unos buenos para nada, pero todos en teoría sirven para algo y terminan demostrando lo que son. El Ministerio de Comercio Exterior sufrió cambios porque antes de desaparecer como un despacho independiente, lo fusionaron y lo pusieron, bueno, en manos de Plasencia. Y tras la salida de Coromoto Godoy, fue ocupado por Joan Álvarez Márquez y posteriormente fue fusionado con la Cancillería. Mientras tanto, otras figuras históricas del chavismo aquel, lo que queda de eso, han logrado conservar intactas sus cuotas de poder. Usted sabe, los poquitos que quedan: Diosdado Cabello, Héctor Rodríguez, Ricardo Menéndez, Carlos Leal, Juan Carlos Loyo, Julio García Serpa, el infame ministro de Penitenciarías. Ese que debería estar en una cárcel y pasando las malas de verdad. Pero bueno, Delcy poco a poco y ya en tiempos de preaviso sigue moviendo piezas. Y el chavismo, usted sabe, bueno, el chavismo ya prácticamente no existe. El madurismo es un recuerdo de mal gusto para el delcinismo. Y el delcinismo está en preaviso. Señores, nos vemos esta tarde en el directo de los lunes, los miércoles y los viernes en Apolítico Live. Usted sabe que pasamos lista, los espero.